Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer, arrancamos. En este vídeo vamos a analizar desde Acciona hasta Grifols y en un próximo vídeo analizaremos el resto de acciones del IBEX, desde Iberdrola hasta Unicaja. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Además, si eres miembro del canal, tienes la ventaja de que ya puedes ver este segundo vídeo a partir de ya. Si no eres miembro del canal, lo podrás ver a partir del lunes. Bien, vamos a empezar ya por el análisis. Vamos a empezar por gráfico semanal. Aquí tenemos el gráfico de Acciona, donde decíamos que mejoraba en el medio y largo plazo si fuese capaz de superar la zona de los 132,40 y si la media de 200 semanal pasase de estar en fase descendente a girarse al alza. De momento no ha podido con esos niveles. También tendría resistencia importante en la directriz bajista principal. Aquí una posible estructura a vigilar era este posible hombro-cabeza, hombro invertido. Para ello decíamos que tenía que venir ya una recuperación. De momento no está viniendo esta recuperación. De hecho, la vela semanal no es demasiado positiva y en caso de perder niveles de 109 corremos el peligro de que el precio fuese a testear los mínimos de este año en la zona de los 96,53. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Acciona Energía. En este resumen en general vamos a ver sobre todo gráficos semanales. Normalmente vemos gráficos diarios, hoy vamos a hacer al revés. Veremos gráficos semanales para ver la gran tendencia de fondo y después, en alguna compañía que pueda estar interesante, veremos gráficos diarios para afinar niveles de soportes y resistencias más de corto plazo. Bien, aquí tenemos el gráfico de Acciona Energía. Compañía que se encuentra en tendencia bajista, al igual que en Acciona hemos tenido también una mala semana y ahora yo estaría muy pendiente del nivel de soporte de los 17,64. Si pierde este mínimo, yo le daría bastante más validez al rectángulo que técnicamente ya tendría activado. Un rectángulo que nos llevaría hacia niveles de 14,30. Digo que técnicamente ya lo tendría activado porque perdimos la zona de mínimos. Es verdad que a nivel semanal no los pedimos a cierre, pero ya asomó un poquito la patita por abajo. Por eso digo, si pierde los 17,64, ya corremos bastante más peligro de que se dirija a buscar este objetivo bajista. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que la media se encuentra también en fase descendente y aquí ha actuado de resistencia. También tiene resistencia en los 20,60. Bien, nos vamos ya a Acerinox, gráfico semanal, donde vemos que se encuentra en tendencia lateral desde hace bastantes años. De hecho, estamos cotizando en niveles del año 2006, es decir, prácticamente una década sin hacer absolutamente nada. Y si nos vamos a gráfico diario, aquí si recuerdas marcamos zona de resistencia importante en esta zona sombreada amarilla, zona en el entorno de los 10,38, de momento desde ahí se ha venido el precio abajo. Tiene primera zona de soporte la media de 200 diaria y después los 8,36. Nos vamos a ACS, gráfico semanal en clara tendencia alcista, con primera zona de soporte importante en esta directriz azul que viene uniendo mínimos y soporte también importante en los 40,80. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que en el cortísimo plazo tendría zona de soporte en los 46,70, después soporte en los 45,38 y la media de 200 diaria, que está en fase ascendente. Nos vamos a ENA. Vamos a empezar con gráfico semanal, aquí lo tenemos, gráfico en tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, con zona de soporte importante de largo plazo en los 163,10. También zona de soporte importante en el largo plazo en la media de 200 semanal. Ya para corto plazo tendríamos zona de soporte importante en esta zona sombreada amarilla. Vamos a verlo mejor en gráfico diario. Aquí lo tenemos, zona de soporte importante en los 194,10, que además prácticamente por ahí pasaría la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Perjudicaría su aspecto técnico de corto plazo si pierde este nivel. Nos vamos a ArcelorMittal. En gráfico semanal se encuentra bastante plano, pero que tiene activado un gran objetivo de largo plazo por doble suelo o por canal lateral. Después los veremos. Tiene zona de soporte importante en este entorno de los 18,30, 18,80 y si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos el gran objetivo que tiene pendiente por rectángulo hacia niveles de 53 euros. Tiene como primera zona de resistencia el cierre de este hueco bajista que no fue capaz de cerrarlo definitivamente en el entorno de los 25,08 aproximadamente y después más arriba zona de resistencia los 26,49. Zona de soporte la media de 200 diaria, los 22,46 y los 21,63. Nos vamos a Banco Sabadell, empezamos por gráfico semanal en tendencia alcista con la media de 200 en fase ascendente pero un poquito separada del precio. En las últimas semanas se ha movido bastante lateral y esto está permitiendo que cada vez la media de 200 se esté acercando más al precio. Si nos vamos a gráfico diario,
Aquí vemos que tendría resistencia en el entorno de los 1,93, 1,97, zona de soporte la media y los 1,71. Nos vamos a Bankinter, también en tendencia alcista, pero a diferencia de Banco Sabadell, prácticamente en máximos de la historia. Tiene zona de soporte importante los 6,59, también zona de soporte importante la media de 200 semanal. Si nos vamos a gráfico diario, aquí tenemos que ajustar los niveles por el pago de dividendos. En vídeos anteriores habíamos hablado de que podía haber un objetivo activado por canal ascendente roto al alza. Este objetivo sería zona de 9,07. Por el camino tendría clara resistencia en este entorno de los 7,85, después resistencia en los 7,98. Primera zona de soporte a la media y los 6,99. Yo aquí empezaría a vigilar esta posible nueva estructura, una estructura de rectángulo. Precaución si pierde los 6,99 porque activaría una estructura bajista. Por el contrario, si supera los 7,86, daría una nueva señal positiva y es que activaría un nuevo objetivo hacia zona de 8,67. Nos vamos a la siguiente, BBVA. Empezamos por gráfico semanal en tendencia alcista con la media de 200 en fase ascendente. Y si nos vamos a gráfico diario, tenemos que la media de 200 se encuentra plana, el precio oscilando por arriba y por debajo de la misma, por tanto, tendencia lateral en diario, con zona de resistencia en los 9,93, mejoraría si supera este nivel, y primer nivel de soporte los 8,70, los 8,53 y los 8,20. Nos vamos a CaixaBank, en gráfico semanal en clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, con zona de soporte importante de largo plazo en los 4,41. Después también soporte importante en la media de 200 semanal. Si nos vamos a gráfico diario, tendría una primera zona de soporte en la media, soporte en los 5 euros y en los 4,89. Primera zona de resistencia, los 5,44, los 5,69 y los 5,79. Nos vamos a Celnex. Vamos a empezar por gráfico semanal en tendencia bajista, con la media de 200 en fase descendente y aquí actuando de resistencia. Tiene una primera zona de resistencia en los 37,31. Daría una primera señal positiva si supera este nivel, pero sobre todo si supera la zona de los 39,40, si supera esta zona sombreada amarilla. Ahora si nos vamos a gráfico diario, fíjate que de nuevo la media ha actuado de resistencia, desde aquí han venido estas últimas caídas. Ahora veremos si es capaz de aguantar el soporte de los 31,39. Nos vamos a Amadeus, que en gráfico semanal tiene la media ligeramente en fase ascendente. Recientemente ha superado una zona de resistencia importante como era este hueco bajista. Decíamos que si superaba esta resistencia tenía el camino abierto para ir a buscar la siguiente zona. La siguiente zona estaría en el entorno de los 76,41, 77,70, aunque esta semana no ha sido demasiado positiva. Ha sido una semana con caídas. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, vemos que la media de 200 está en fase ascendente. Aquí tiene zona de soporte importante. Y también tiene zona de soporte importante en los 64,86. Vamos a ver si es capaz de respetar este nivel. En cuanto a Nagas, aquí tenemos gráfico semanal en tendencia lateral y cotizando a niveles de hace 10 años. No se trata ahora mismo de una acción demasiado interesante. En cuanto a gráfico diario, de nuevo el precio se encuentra por debajo de la media, por tanto la media es resistencia, también tiene resistencia a los 12,74. En cuanto a soportes tendríamos los 12,06. Veremos si es capaz de respetar este nivel. En caso de venir recuperación y superar los 12,74 estaría activando una estructura de doble suelo. Si pierde los 12,06 el siguiente nivel de soporte estaría en los 11,59. Mejor aspecto técnico tiene Endesa. Aquí tenemos gráfico semanal con la media de 200 girada al alza y realizando mínimos y máximos crecientes. Tiene zona de soporte importante en la media de 200 semanal y también soporte importante en los 15,43. Además, si nos vamos a gráfico diario, aquí recordamos que tiene todavía un objetivo pendiente, objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 22,34. Se encuentra corrigiendo un poquito en el corto plazo desde niveles de 21,56, aquí tendría resistencia y como primera zona de soporte vigilaría la media de 200, también soporte en esta zona de los 19,99, 20,09, soporte en los 19,07 o en los 18,67. Nos vamos a la siguiente, Ferrovial que se encuentra en tendencia alcista de largo plazo. Aquí vemos el gráfico semanal con la media de 200 girada al alza y con primera zona de soporte importante de largo plazo en los 35,39, en los 33,86 o en los 32,55. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que tendría una primera zona de soporte en este hueco alcista, también soporte en este otro hueco alcista y la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Nos vamos a Fluidra.
que se encuentra en fase de rebote. Vamos a ver ahora si la media de 200 en semanal confirma este giro al alza, y si nos vamos a gráfico diario vemos que tendría resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos y resistencia en los 26,12. Como zona de soporte vigilaría los 23,42 y la media de 200 diaria, que está en fase ascendente. Nos vamos a Grifols, que se encuentra en tendencia bajista de medio y largo plazo, media de 200 en fase descendente y actuando de resistencia. Y si nos vamos a gráfico diario, vemos que tiene zona de resistencia en la media de 200 diaria, zona de soporte en el entorno de los 8,11. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.